uno era la teología de la predicación, es decir, ¿por qué es importante la predicación? ¿Se acuerdan? La vida interna del predicador, digamos, la forma en la que el predicador cuida su vida integral delante de Dios y vimos el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con el módulo 2. ¿Tiene ahí su hojita conmigo? ¿Sí? Y el módulo 2, ese segundo escalón que también tiene varios temas, ¿cómo se llama el módulo 2? Excavando la mina, ¿verdad? Es decir, hermenéutica para predicadores. El objetivo de este módulo, en esas clases que usted va a llevar de este módulo 2, es la precisión exegética y hermenéutica. Evitar forzar textos, sí, para poder extraer un mensaje central y poder predicarlo correctamente al mundo de hoy, sí, porque esos son pasos que usted tiene que poder hacer. Tiene que extraer el significado del texto y luego tiene que saber cómo compartirlo de modo que sea relevante para la gente de esta época, ¿sí? Que es muy diferente a la gente del mundo bíblico, aunque mismo pecado, mismas personas, diferente cultura, ¿verdad? Entonces, este módulo, excavando la mina, y usted que ve ahí, hay un monito, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Está escarbando, ¿verdad? Está tratando de sacar algo de la tierra. Vamos a aprender a usar materiales para interpretar correctamente los escritos, ¿sí? Porque en ocasiones la Biblia se puede sentir como un área difícil de interpretar. Mucha gente no entiende lo que lee, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que usted abre la Biblia, ¿verdad? Y luego a veces uno no sabe ni qué onda y es como si estuvieras en medio de una llanura con una pala y te dijeran, saca oro, ¿verdad? Y tú dices, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Porque leo los pasajes, pero ¿qué es esto? ¿Cómo encuentro lo que Dios quiere hablar en este pasaje? Entonces, vamos a aprender a usar materiales de interpretación. Y no solamente materiales, la palabra correcta, mejor dicho, serían recursos de interpretación. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál crees o cuáles crees que sean tus recursos de interpretación? Y dime todo lo que te venga a la mente. ¿Cuál puede ser tu recurso o tus recursos de interpretación? Si tú fueras a predicar, ¿qué necesitarías además de la Biblia? Primer recurso, el Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos estar, como dijimos la semana pasada, llenos del Espíritu Santo. Ahora, entre más yo me empapo del contexto del libro al que voy a leer, del contexto cultural, histórico, más fácil va a ser para mí entender lo que significan ciertas frases o por qué se hacen ciertas cosas, ¿sí? Por qué la gente actuaba de cierta manera. Entonces, hay recursos a los que yo puedo utilizar, ¿sí? Usted no tiene que ser un experto en todos los temas. ¿Sabe qué es lo hermoso? Y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando habla de los dones. ¿Quién tiene todos los dones? Nadie, ¿verdad? Unos tienen unos, otros tienen otros, ¿sí? Y en el área académica o cuando nosotros nos preparamos para predicar, pasa igual. No todos son expertos en todo, ¿sí? Pero todos pueden ser expertos en algo. Entonces, hay gente experta, por ejemplo, en la arqueología bíblica, hay gente experta en la historia de la iglesia, hay gente que es experta en áreas culturales donde usted puede también llegar, ¿verdad? Y sacar información que a usted le va a servir para encontrar lo que usted está buscando. El problema es que a veces vamos a los recursos equivocados. ¿Sí? Si usted va al recurso equivocado de entrada, es muy probable que lo que usted va a empezar a interpretar va a ser incorrecto, porque usted va a empezar a pensar quizá de forma incorrecta. ¿Alguien ha escuchado este pasaje, por ejemplo, donde dice Jesús, es más fácil que un camello meta su ojo en una aguja antes de que un rico sea salvo? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué es lo que usted piensa que es la aguja? ¿O qué le han dicho que es la aguja? ¿Ok? 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 ¿Alguien más le han dicho otra cosa? Ujú.
Ok, ok, ok. ¿Alguien más? Yo me la sabía con una puerta a donde entraban a trasquilar a las ovejas y el camello no podía entrar por ahí porque era puerta para ovejas. Sí, entonces el camello no podía pasar. Pero ¿alguien más ha escuchado alguna otra cosa? Le voy a dejar tarea que usted investigue, ¿ok? Y lo platicamos el otro jueves. ¿Qué es la aguja de la que Jesús está hablando? Y quizás se va a sorprender, ¿verdad? Pero búsquelo, búsquelo, vamos a ver los recursos que usted va a encontrar, vamos a valorar qué recursos usted usó y entonces vamos a llegar a una conclusión. ¿Ok? Y eso es una tareita que vamos a tener para la próxima semana. Ok, entonces vamos a hoy hablar del tema 4, que de este módulo 2, este segundo escalón tiene el primer tema 4, que es el puente hermenéutico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es el puente de la interpretación. Hay una diferencia entre exégesis y hermenéutica, y este concepto usted lo tiene que mantener claro. ¿Sí? ¿Por qué? La exégesis es lo que el texto significó para las personas que lo escucharon. Y es para quien lo escuchó, todo tenía sentido porque estaba en esa época. 2000 años después, tenemos que hacer un trabajo por tratar de entender lo que ellos estaban entendiendo. Eso es la exégesis. Sí, lo que el texto le quiso decir a los oyentes que estaban ahí escuchando, ¿verdad? O leyendo esas cartas. Y hermenéutica es lo que ese texto significa hoy, ese principio bíblico, cómo aplica en este tiempo de hoy. Y en el medio, entonces, ese es el puente, la exégesis y la hermenéutica. Y para llegar de un lado al otro, hay que pasar por algo que está debajo de ese puente, ¿verdad? Entonces, si usted ve su dibujo que está ahí, va a haber una revelación, por ejemplo, y está Moisés, ¿verdad? Ahí con las tablitas, ¿sí? Y hay una aplicación y es una persona con ropa moderna leyendo un libro o leyendo la Biblia y hay un puente de principios espirituales. Pero ¿cómo llegamos desde allá hasta acá? Ese puente que usted va a construir es el puente de la interpretación o el puente hermenéutico. Sí, es el puente que usted hace, que usted construye a través del estudio para sacarlo de acá y cruzar, ¿verdad? Usted tiene que ver, llegar al mundo bíblico, ver cómo era, ver de qué está hablando Jesús, de qué está hablando la palabra, el Antiguo Testamento, entender de qué se trataba, lo más que se pueda, y entonces cruzar ese puente y llegar al hoy, sí, para poder predicarle a un mundo que necesita de Jesús en la modernidad. Pero abajo hay muchas cosas. Si usted estuviera, por ejemplo, en un paisaje, en un pastizal, y hubiera un puente, ¿verdad? De un lugar a otro, dígame qué cree que podría haber abajo. Así que usted piense, bueno, abajo del puente puede haber qué? Agua corriendo, ¿qué más? Cocodrilos, ¿ok? ¿Algo más? ¿Qué más hay abajo de los puentes? Gente pasando, ¿ok? ¿Qué más? Basura, ¿ok? Unos son de ciudad, otros son de... ¿Sí? ¿No se nota? ¿Ok? ¿Qué más hay abajo de los puentes? Vegetación, piedras, serpientes, quizás ratones, ¿verdad? Pero hay muchas cosas y hasta que usted no sepa lo que está debajo del puente, usted no va a saber si puede pasar o no. De hecho, si usted tiene que construir un puente, usted tiene que saber lo que está al fondo, qué tan hondo está, qué tan engañoso está el suelo. Si se mueve mucho, si llueve mucho, si hay corriente de agua, no hay corriente de agua para que usted pueda construir, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros interpretamos un libro, un pasaje de la Biblia, tenemos que aprender a ver lo que está en el medio, ¿sí? De entrada, entre el allá, que es la exégesis, y el ahora, que es la hermenéutica, usted va a encontrar 2000 años de historia o 3000 años de historia, dependiendo del libro, ¿verdad? Se va a encontrar con personas que estamos hablando de diferente continente, ¿sí? Ni siquiera es que nosotros seamos personas que vivimos en allá
en Oriente, sino que estamos acá en Occidente, ¿verdad? Entonces, también la cultura, la modernidad, los aparatos, lo que tenemos, ¿verdad?, a disposición. Pues si usted ve, por ejemplo, en Corintios y ve que Pablo le dice a un hermano, le dice a la iglesia, a este hermanito, sáquemelo de la iglesia porque por lo que está haciendo, ¿verdad? Apártenlo. Pues sí, en Corintios hay una iglesia. ¿Cómo lo aplicamos hoy en un tiempo donde hay montones de iglesias y si el hermanito se va, simplemente se va a otra y quién lo corrige, ¿verdad? Y quién lo lleva digamos, al arrepentimiento. Entonces, hay muchas cosas debajo del puente en lo que usted está leyendo. Si nuestro deseo es ser exégetas responsables, debemos aprender a reconocer, a observar todo lo que hay o lo que puede haber entre el aquí y el allá, el puente, ¿verdad? Porque tenemos que construir ese puente para tener una interpretación fiel. Usted no puede predicarle al aquí, nada más echando un vistazo al allá, ¿verdad? Y decirles a todos más o menos cómo es o cómo era. Sí, más o menos, ¿verdad? Así como se ve a lo lejos, sin realmente prestar atención a lo que está pasando. Entonces, usted tiene que encontrar esa aplicación actual y tiene que encontrar el significado, sí, original. Debe calcular la profundidad de la tierra, la longitud del puente y los materiales del puente de lo que está hecho. Hay libros más difíciles de interpretar que otros, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay libros con demasiados símbolos. Hay libros, ¿verdad? Con mucha poesía. O sea, cada libro tiene diferentes cosas. Eh, la época de los jueces. ¿Cómo es que los hombres que Dios levanta aún así tienen muchas fallas morales? Sí, pero Dios los levantó. Entonces, ¿cómo, verdad? Ese puente usted lo tiene que medir. Ahora, ¿por qué cree usted, en sus propias palabras, que es necesario interpretar correctamente? Ok. Ok, mucha desviación. Ok, ahorita hablamos un poco de eso. ¿Alguien más? Ujú. Ok, ok, ahorita también vamos a hablar de ese punto. ¿Alguien más? ¿Por qué es necesaria la interpretación? El trabajo de interpretar. ¿Sí? Ok, ok. Ujú. ¿Qué se puede hacer con una mala interpretación? Ok, ok, no se entiende el mensaje. ¿Qué más se puede pasar? Confundir, ¿verdad? Ok, es muy importante. Sí, puedes empezar a maniobrar a la gente, ¿verdad? Con esas interpretaciones engañosas. Ok, porque si somos francos, y esto es bien delicado, cuando usted habla con un testigo de Jehová, te usa la palabra, claro, ¿verdad? ¿Cómo la interpretas? Sí, cuando habla usted con un mormón y cómo se bautizan ellos por los muertos, te están ellos enseñando un pasaje de la palabra, ¿verdad? Entonces, mucha gente va a decir, es que yo estoy usando la Biblia, ¿verdad? Pero, y la interpretación y la historia de la iglesia, y entonces hay muchos parámetros establecidos, es decir, no nada más es cualquier cosa que yo quiera pensar. Si no tenemos, como dice la hermana, primeramente, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo, y después la verdadera vocación, ¿sí? De estudiar las escrituras, leer con cuidado, leer despacio, volver a leer, sí, con precaución, y tener sobre todo honestidad al interpretar en el corazón, es decir, no querer que la Biblia realmente me dé la razón, sino
realmente yo ser alimentado por la palabra, entonces nos vamos a ir acercando a eso. Los cristianos creemos que la Biblia tiene que ser leída y obedecida, ¿sí o no? ¿Verdad? Y tenemos al Espíritu Santo para cumplir ese trabajo. Y estamos de acuerdo que muchos de los pasajes de la Biblia se pueden entender tal y como están. Haced, haced todo sin murmuraciones y contiendas, Filipenses 2:14. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Hagamos todo sin murmurar y sin contender. No es difícil interpretarlo, pero es difícil vivirlo, ¿sí? Para mucha gente. Entonces, muchas veces la gente puede decir, pero ¿para qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que ir el idioma original? ¿Para qué tengo que aprender la cultura? Simplemente con leer. Y es cierto, en cierto sentido es cierto. Si el Espíritu está contigo, seguramente te va a hablar y vas a poder predicar. Sobre todo algo pasa. ¿Sí? Muchas veces los pastores, los maestros, empiezan a rascar y a rascar y a rascar el mismo pasaje, queriendo encontrar algo nuevo y terminan enlodando, ¿sí?, lo que ya estaba claramente ahí dicho, ¿verdad? O establecido. Ha pasado y eso ha provocado divisiones en las iglesias. Pero interpretar tiene un propósito, ¿sí? Y es que a veces, por lo que decimos del puente y del tiempo, ¿sí?, solamente con leer una vez no nos va a bastar. Necesitamos entender la naturaleza de las escrituras, la doble naturaleza de las escrituras, espiritual, ¿sí?, y también en cierto sentido humana, en el sentido que son seres humanos los que están en esa escritura. Entonces, ahí en su hojita, en el número 3, dice que usted es un intérprete. ¿Lo ve ahí en negritas? Usted es un intérprete. Todos los que leemos, cuando estamos leyendo, estamos interpretando. Si cualquier documento, de hecho, siempre estamos interpretando. Todos los que leemos. Y consideramos que lo que leemos lo estamos entendiendo, ¿sí o no? ¿Sí? Y a veces los pasajes sencillos son los que más problemas nos dan. Vamos a 1 Corintios 14. Sí, sí, ¿quiere ir conmigo, por favor? 1 Corintios 14. ¿Alguien más ya lo tiene? Vaya conmigo, verso 5. Y yo quiero, que dice ahí, que todos ustedes hablen lenguas, pero especialmente que profeticen, porque es mayor que el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, porque si las interpreta, edifica a la congregación. Ok, ahora vamos al verso 33. ¿Está conmigo? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Sus esposas guarden silencio en la congregación. No les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ok, vamos a ver. Mismo libro, mismo escritor, apenas unas palabras de diferencia. Pablo dice en un pasaje, quiero que hablen en lenguas, pero sobre todo quiero que profeticen. Y más adelante dice, y las mujeres, por favor, calladitas, ¿verdad? Porque no se les permite hablar. Ok, entonces, aparentemente Corintios, un libro sencillo, viene con esto. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos unas denominaciones donde la primera parte la tomamos como el profetizar y el hablar en lenguas, pero rechazamos la parte de que la mujer no puede hablar, porque la contextualizamos, ¿sí? Pero hay otras denominaciones que rechazan la parte de las lenguas y la profecía, pero sí aceptan la parte que la mujer no predique, ¿verdad? Es decir, ambas denominaciones cristianas, pero totalmente opuestas. Y es muy curioso, ¿verdad? ¿Cómo puedo rechazar una parte y tomar otra parte, pero contextualizo una parte, pero la otra sí la tomo, ¿verdad? Y entonces, eso sucede con pasajes sencillos, ¿sí? Entonces, este tipo de pasajes requieren un estudio de la sociedad, de la iglesia a la que se le escribe
y del tiempo en el que se le escribe y el por qué y qué estaba pasando en Corintios para que Pablo dijera eso, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, porque si no, y si nada más agarramos el pasaje y lo leemos así, podemos hacer una doctrina de esto, ¿verdad? Entonces, que las mujeres no prediquen, ¿verdad? Y que si quieren saber algo, que le pregunten a sus esposos, y si no, pues mejor que guarden silencio. Y entonces podemos hacer una doctrina de eso. Pero es necesaria la interpretación. ¿Para qué? Para que realmente podamos alimentar a la gente. Porque si no, lo que le vamos a dar a la gente son nuestros complejos, ¿verdad? Que vienen, pero filtrados como por la palabra. Y entonces les vamos a dar a la gente como un sándwich de palabra con mentira, ¿verdad? Con un poquito de Dios, con un poquito del diablo, con así revoltijo, ¿verdad? Y es lo que la gente va a empezar a consumir. Y es lo que la gente consume en muchas iglesias. Entonces, para ser un buen exegeta y un buen hermeneuta, yo necesito hacer el proceso de interpretación con responsabilidad cuando voy a predicar. Si yo soy muy bueno con la exégesis, voy a poder interpretar la Biblia. Pero si soy malo con la hermenéutica, no voy a poder predicarla para que la gente use el principio. Solamente voy a dar una enseñanza doctrinal, pero nunca le voy a decir a la gente cómo utilizar esto. Si yo soy un buen hermeneuta, o pienso que lo soy, y predico, ¿verdad? Pero hago malas exégesis, a la gente le voy a decir mentiras. Y voy a predicar cosas que ni siquiera están realmente en la palabra, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, iglesias donde por fuerza toda mujer tiene que usar un velo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que usen un velo en uno de los pasajes. Y entonces tenemos iglesias donde por fuerza hay que hacer esto o por fuerza hay que hacer lo otro. Conocí una persona que me decía que en su iglesia era por fuerza que todos los hombres tienen que darse un beso en la boca, ¿sí? Y todas las mujeres también, ¿sí? Y era el beso de Pablo, el ósculo santo, ¿verdad?, con el que él despide una de las cartas. ¿Por qué? Porque se hace una mala exégesis. ¿Sí? Simplemente dice, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Hay que hacerlo todos, ¿verdad? Y entonces se empieza a hacer. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de enseñanza, sobre todo si nosotros, ¿verdad?, vamos a predicarla. Ok, entonces vamos a ver la primera orilla, el allá, la exégesis. Vamos a enfocarnos en el mundo bíblico, la primera parte del puente. Cuando usted va a predicar, usted tiene que llegar a esos dos lugares, pero vamos a enfocarnos en el mundo bíblico, ¿ok? Y vamos a hablar de la naturaleza de las escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, dada en palabras humanas dentro de la historia. ¿Ok? Es la palabra de Dios, pero dándonosla en palabras que nosotros podemos entender, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene esta naturaleza eterna y esta naturaleza histórica. Es un libro para todas las culturas, para todas las épocas. Es un libro para siempre. Entonces todos la Biblia la debemos de leer, la debemos de creer, la debemos de vivir, la debemos de obedecer. ¿Sí? Ninguna nación, ninguna etnia está exenta de ese mandato bíblico. Todos tienen que obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es para todos, pero la Biblia también tiene particularidades históricas que tengo que aprender a observar. ¿Ve ahí su dibujito en la hoja? Sí, y hay como una relevancia eterna, una particularidad histórica y una cuerda tensada. Hay una tensión entre ambas cosas y yo tengo que resolverla cuando yo predico. Porque la Biblia está escrita en un idioma, o en varios, pero en uno a la vez. Está escrita en cierta cultura, en cierto tiempo en que fue escrito, ¿verdad? Y entonces cuando yo interpreto, yo estoy aliviando esa tensión que hay entre la relevancia histórica, perdón, eterna y la particularidad del tiempo en el que escribo, en el que se escribió la Biblia. ¿Alguien sabe en qué idioma fue escrito la Biblia? Ok, hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Entonces, ya nada más de ahí hay una particularidad. ¿Por qué? Porque todos los libros del hebreo, del Antiguo Testamento, fueron traducidos al griego, ¿sí? En la Septuaginta. Y entonces, ¿qué fue lo que leía Jesús y lo que leían los discípulos? El griego, la Septuaginta. Ya hay una traducción, ¿verdad? Es decir, ya hay una tensión histórica que se tiene que resolver a través también del estudio. Entonces,
Ejemplo de tensión, y ese que les decía, vamos a Romanos 16. Verso 16. ¿Qué dice ahí? Versículo 16. ¿Alguien sabe qué es un ósculo? Era un beso. Ósculo es un beso. Bueno, sí, es que, bueno, tensión, ¿verdad? Leemos la Reina Valera 1960 y ósculo, ¿y qué es eso, verdad? Es un beso. Entonces Pablo le dice a la iglesia, fíjate, salúdense unos a otros con beso santo. Y entonces alguien ve y dice, ay, lo va a aplicar en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahora es ley que por fuerza todos tienen que darse besos, ¿verdad? Cuando se saluden. Ok, sí, eso que me dijo esta persona, este, yo ignoraba la parte cultural en ese tiempo, porque ya fue hace mucho tiempo, pero sí se me hizo raro que era como de piquito, me decía, en los hermanos con los hermanos y las hermanas con las hermanas, nada más no se podían cruzar, ¿verdad? Por decencia. Pero realmente el beso era entre varones y era una mejilla y luego era doble beso, mejilla con mejilla, dos veces, ¿verdad? Era acá y luego acá. Así era. Y ese es el beso santo. Pero ¿por qué Pablo dice que se saluden así? ¿Por qué cree usted que Pablo dice salúdense con beso santo? Porque era el saludo que había. Es decir, era el saludo de la época. Pablo no les está inventando un saludo nuevo a una iglesia para, este va a ser el saludo cristiano, ¿verdad? No, la gente así se saludaba, ¿verdad? Lo que nosotros hoy diríamos, les mando un abrazo a todos, ¿verdad? En una carta usted podía terminar así, les mando un abrazo a todos. Bueno, la gente antes se daba beso en la mejilla. Sí, era la forma en que se saludaba. Y este tipo de cositas nos enseñan la atención histórica. ¿Sí? Hay situaciones que corresponden meramente a la cultura. También, por ejemplo, en la ley judía. ¿Verdad que no hacemos todo lo que dice la ley judía? ¿Verdad que no? Hay leyes que son morales. Y esas leyes son para todos, para siempre. Hay leyes que son civiles. A lo mejor con buenos principios, pero civiles, que aplican a cierta nación. Y hay leyes, ¿verdad?, que son nada más ceremoniales. ¿Verdad? ¿Por qué la gente se vestía de silicio cuando estaba en el luto? Hoy no lo hacemos eso, ¿verdad? Algunos sí andan de negro, pero no se ponen silicio, ¿sí? No se ponen ceniza en la cabeza, no nos rompemos la ropa, ¿verdad? Cuando estamos llorando, cuando estamos tristes. Son cosas que tienen que ver con una particularidad histórica, que a lo mejor ya no se repite en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ese saludo de beso era un saludo normal. Sí, de hecho, todavía existe ese saludo en otras partes del mundo. Y seguramente hay gente que se puede despedir así. Pero aquí donde estamos, donde vivimos, no se usa. Ahora, piense usted, ¿qué pasaría si en la predicación usted lee esto y le dice a los hermanos, hermanos, tienen que practicar, ¿verdad? Esto de saludarse de beso, dice la palabra, ¿sí? Con un beso santo, hermanos. Así que cuando se acabe el servicio, hermanos, todos los varones, por favor, dense un beso y todas las hermanas también. Pregunta, ¿qué provocaría eso en la gente? Si yo se los dijera a ustedes, ¿qué les provocaría? No, pues que no. Pues no hay manera, dice José. Pero ¿qué sentirían ustedes en su estómago? O sea, ok, incorrecto, pero en la mejilla. Dos mejillas, así les diría yo con el contexto cultural correcto. Un beso aquí los varones y las mujeres también. ¿Qué sentirían? Incomodidad. De entrada, incomodidad, ¿verdad? Y ahora, si viene alguien nuevo, pues, ¿qué es esto, verdad? O sea, ¿por qué? Incomodidad, quizá algunos distracción. Ajá. Ok. Sí.
Pero es un asunto cultural, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pues si tú vas a un lugar donde la mayoría son de cierto país, pues tú también, ¿verdad? O al menos te quedas, o al menos ahí te acomodas, ¿verdad? Este, para mí sería incómodo, sería distracción, pero yo entiendo, cuando yo llegué en Monterrey te saludas de beso, pero es un beso. Y es hombre con mujer, realmente a los hombres no los saludas de beso, ¿verdad? Y entonces cuando yo llego aquí a Lafkin, yo quiero saludar de beso y me reciben con un abrazo de helado. Y bueno, ¿y este abrazo qué es, verdad? Y ahora yo voy a Monterrey y quiero saludar de abrazo, ¿verdad? Y me quieren cruzar el beso y, o sea, es como, ¿qué está pasando? Suéltame, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Sí. Saludaba sí. Sí. ¿Y tú qué decías? No, no, chócale, hermano. Ay, sí. Ok, entonces, ajá, depende de la parte, o sea, es que depende. Entonces, si yo se los impongo, ¿sí? Los saco de su cultura para que hagan algo que porque aquí está, ¿verdad? Escrito. Y entonces, a lo mejor la predicación estuvo bien buena. A lo mejor todos Romanos 16, ¿verdad? Los saludos, bueno, o Romanos 15, y la gente se alimentó, ¿verdad? Y gloria a Dios, pero ya cuando llega a la parte del beso, ya causé distracción, ya causé risas en los adolescentes, ¿verdad? Ya causé, ¿verdad? Que alguien se ofendiera, que alguien se asustara, que alguien se incomodara. Este, entonces, todo eso. Entonces, fíjese, el beso, la cultura, es el exégesis, el allá, es el allá. En aquel tiempo, Pablo les dice a la iglesia que se saluden con un beso. Y entonces, lo que está debajo del río es esta cultura nuestra que va a chocar con eso. Y entonces viene la parte del acá, ¿sí? ¿Cuál es el principio teológico, si es que lo hay, que yo puedo encontrar en ese pasaje? Verso 15, el capítulo 16, son puros saludos. Y Pablo no tiene WhatsApp, Pablo no tiene Facebook, Pablo no tiene Instagram, pero sabe quiénes están en Roma, sabe quiénes están en Filipos, sabe quiénes están, ¿verdad? Aquí, sabe quiénes están allá, sabe los nombres de los hermanos de Roma, ¿sí? Y les manda saludos a muchos de ellos. Y al final dice, ¿verdad? Salúdense con un beso. ¿Cuál es el principio? Yo puedo ver el amor fraternal, por ejemplo, en la iglesia. Cómo Pablo, sí, se preocupa por saludar a muchos hermanos de un lugar en el que no está en ese momento, se lo sabe de memoria sus nombres, y al último, ¿verdad? Los manda que se saluden entre ellos también. El amor fraternal puede ser un principio en la iglesia, ¿verdad? Y entonces sí hay una aplicación, ¿sí? Y entonces sí podemos decir, por ejemplo, hermanos, procúrense. Hermanos, apréndense el nombre de los demás, salúdense, ¿verdad? Dense un abrazo, ¿verdad? De amistad. Claro, si estamos en el cuerpo de Cristo, tiene que haber un amor fraternal entre hermanos del Señor. Entonces sí hay un principio teológico. Pero no necesariamente significa que tengo que aplicar exactamente el mismo modelo que hicieron ellos, ¿verdad? Porque ya no aplica en nuestro lugar donde estamos. A lo mejor en otro lugar sí aplica diferente. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí, pasando ese pasaje, dice ahí la exégesis, el punto de partida. Entonces la exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto. Y ahorita vamos a ver unos ejercicios. Entonces la primera tarea del intérprete es leer la palabra de Dios con los ojos de los receptores originales. Pregunta, ¿es fácil eso? No, y de hecho, es muy probable que nunca sepamos al 100% si estamos realmente interpretando como los originales, ¿verdad? Es decir, quizá por más que nos esforcemos,
tal vez si creemos que estamos cerca, pero quizá no estamos entendiendo lo mismo, ¿verdad? Porque no es fácil cuando hablamos de otra cultura en otra época, pero es nuestra tarea. Yo tengo que tratar de entender lo que ellos entendieron. Cuando vamos a buscar la Biblia, cuando vamos a leer la Biblia, siempre vamos a ver que Dios tiene que hablarme para mí hoy, ¿sí? Y está bien. Cuando hago un devocional en mi casa, cuando voy a leer, ¿verdad? Y leo un salmo, y me reconforta ese salmo, me reconforta ese pasaje en Proverbios o un profeta o lo que sea, cosa que estoy leyendo en la Biblia, yo la leo porque quiero que Dios me hable a mí a través de la escritura, y es correcto. Pero cuando yo voy a predicar, antes de eso, yo tengo que ver qué Dios le habló a la gente a la que le estaba hablando en ese momento, ¿sí? ¿Cómo estaba la gente? ¿Por qué Dios le dijo? ¿Por qué a un pueblo Dios le dice, yo tengo pensamientos de bien para vosotros, pensamientos de paz y no de mal? ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Dónde estaban? ¿Sí? ¿Qué estaban esperando ellos? Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces yo entiendo lo que la gente pudo haber percibido y entonces puedo yo de ahí también alimentarme y entonces también alimentar a los demás. Es mi tarea como intérprete. ¿Qué le dice la Biblia al pueblo que se le escribe para que yo no empiece a crear excusas? Entonces, la exégesis puede ser que requiera herramientas a las que no siempre voy a tener acceso, ¿sí? Idiomas bíblicos, fondos culturales, entender completamente cómo era la cultura. Hay cosas a las que no tengo quizá acceso, ¿verdad? Pero mucho comienza haciendo una lectura cuidadosa del pasaje en el idioma en el que ya lo estoy leyendo. Y confiando también en el trabajo de los que tradujeron con mucha seriedad esta palabra, que eran expertos en lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, para hacer un exégesis, algo que usted tiene que hacer es preguntarse muchas cosas. Preguntar mucho, preguntarse el por qué, ¿sí? Y vamos a ver tipos de preguntas ahí en su hoja, ¿las tiene? Tipos de pregunta que puede hacer cuando hace un exégesis. Preguntas de contexto y preguntas de, ¿sí lo encuentro o no? No. Bueno, más o menos pruebas. Ok, vamos a ver. Es que yo no tengo su hojita, lo tengo acá. Exactamente. Ok. Aquí en esta página, preguntas de contexto y preguntas de contenido. ¿Sí está viendo? Acá arriba. Ok. Preguntas de contexto y de contenido. Hay una palomita ahí chiquita, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de preguntas que me puedo hacer. Preguntas contextuales y preguntas de contenido. Y de contexto, hay dos tipos de contexto que tengo que ver. ¿Ok? Que se dividen también. No se preocupe, usted en su casa lo puede leer más despacio, todo esto. Entonces, preguntas de contexto y preguntas de contenido. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a empezar con las de contexto. Hay dos tipos de contexto que yo tengo que saber, el histórico y el literario. ¿Ok? Y si yo me pongo a investigar el contexto histórico y el contexto literario, voy a entender muchas cosas. Primero, el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? ¿Sí? El contexto histórico difiere de un libro a otro y puede tener que ver con la época, con la cultura, ¿sí? Con factores topográficos, geográficos, políticos, económicos, ¿verdad? Para la situación del autor. Hay un tiempo en el que Samaria es parte de la tierra prometida. Y hay un tiempo en el que samaritanos y judíos no se hablan. Y uno no sabe por qué. ¿Qué pasó en el medio, verdad? Ese es el contexto. Contexto de la historia, contexto histórico. ¿Por qué cuando decían vamos a subir a Jerusalén? ¿Por qué a subir? O sea, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Por qué se usan esas frases? Entonces, esto es el contexto histórico. Yo me tengo que preguntar eso. Por ejemplo, cuando leo parábolas de Jesús, si yo me conozco las costumbres, voy a poder saber más fácil, ¿verdad? O poder interpretar más fácil cómo la gente pudo haber percibido eso. Eh, Eliseo siendo amenazado de muerte. Bueno, ¿cómo era la situación de Samaria en Segunda de Reyes? ¿Por qué Eliseo
¿Por qué el rey estaba muy enojado con Eliseo? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con la gente? Entonces, es que la viuda dejó una blanca. ¿Cuánto vale una blanca? ¿Sí? A lo mejor capaz que una blanca vale mucho y yo ando predicando que vale poquito, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la existencia histórica de los profetas? ¿Sabe qué pasa? Que a veces leemos la Biblia y como que pensamos que todos los profetas se conocieron. O sea, porque vemos a los profetas que predican lo mismo. Claro, hay un mismo Dios, mismo Espíritu, y como que hasta se nos hace que se conocieron y que eran amigos, pero ni se conocieron. Es decir, tienen muchos años de diferencia. Es más, muchos de estos libros no están ni siquiera en orden cronológico. Entonces, las preguntas de contexto siempre van a ser necesarias para interpretar. Hago un paréntesis, me encontré una Biblia que no la he comprado, pero la voy a comprar. Y luego les digo cómo está, pero si quieren comprarla. Se llama Biblia cronológica. ¿Sí? Y esa Biblia, la forma en que la hicieron, es toda la Biblia, pero está puesta en orden cronológico. Entonces, hay libros en medio de otros libros, ¿sí? Porque lo que quieren es contarte la historia bíblica desde principio a fin como una sola historia, ¿verdad? Entonces, cuando llegas a los evangelios, por ejemplo, están los 4 evangelios juntos, según donde estuvo Jesús primero y luego después y luego después y luego después. No está separado en 4, pero me parece una herramienta interesante para estudiar. ¿Ok? Bueno, entonces, la pregunta más importante del contexto histórico tiene que ver con la ocasión y el propósito de cada libro o parte de él. Y aquí queremos saber cuál es la razón por la que el escritor escribe este libro. ¿Alguien aquí ha leído Filipenses? ¿Sí? ¿Por qué Pablo le escribe a los Filipenses? Esa es una pregunta, contexto histórico, para poder saber más o menos por qué Pablo le escribe a los Filipenses. ¿Hay una razón? ¿O Pablo solo dijo, vamos a... Ok. Ok. Pero bueno, ok, bueno, tal vez, ok, no puedo deducir la razón porque a lo mejor no la dice abiertamente, pero puedo deducir qué pasó. Y la Biblia dice, por ejemplo, Pablo recibió una ofrenda de la iglesia de Filipos. Pero recibió una ofrenda, ok. Pero ¿por qué para Pablo fue tan importante esta ofrenda? Que se puso a escribir una carta. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en prisión domiciliaria por predicar. Y un hermanito fue hasta allá a buscar a Pablo, a dejar una ofrenda, casi se muere en el camino y luego regresa a Filipos. Y entonces Pablo lo manda con una carta de agradecimiento. ¿Sí? Nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos buscando doctrina, ¿verdad? Pero a veces nos olvida que las cartas del Nuevo Testamento, muchas de ellas están escritas como una respuesta a algo que está pasando en una iglesia. ¿Sí? Y entonces uno tiene que preguntarse por qué Pablo, por qué Pedro, por qué Lucas escriben esto. ¿Sí? ¿Por qué Marcos escribe el Evangelio de Marcos? A lo mejor ya le dije la respuesta, pero ¿cuál es el primer evangelio en ser escrito? De los 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuál es el primero que se escribió? ¿Usted sabe? ¿Sabe o no sabe? Marcos. Marcos es el primer evangelio escrito. De hecho, Marcos, si usted lee Marcos, como el 93% del contenido de Marcos, usted lo encuentra en Mateo o en Lucas. ¿Sí? O sea, casi no hay contenido que Marcos tenga solamente Marcos. ¿Por qué? Porque cuando Mateo y Lucas escribieron también sus evangelios, ellos tomaron un documento Q y también tomaron el documento de Marcos. Marcos fue el primero que escribió, por eso es el libro más corto, ¿verdad? Luego Mateo toma de Marcos y también extiende, ¿verdad? Y Lucas igual con las investigaciones que él dice que hizo, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas. Y Juan, que no toma Marcos, Juan hace un evangelio completamente diferente del mismo Jesús desde su misma perspectiva, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que podemos averiguar. Sí, porque ¿a quién le escribe Lucas? ¿Por qué Lucas escribe los hechos? Sí, son el tipo de preguntas que te puedes hacer cuando tú lees un pasaje, para que entiendas las razones y las motivaciones. Entonces, las cartas del Nuevo Testamento
responden a cosas específicas. Los colosenses, los gálatas, gálatas insensatos, ¿verdad? Que se dejaron engañar, se endulzaron el oído. ¿Por qué Pablo le escribe a los gálatas? Entre tantas cosas, porque se estaba metiendo una secta a la iglesia, a obligarlos a judaizar a todos para irse al cielo. Y entonces Pablo dice, no, tengo que escribir, ¿verdad?, una carta a los gálatas para que frenen eso que está pasando. Son cosas que nos conviene entender. Contexto histórico. Empápese del contexto histórico lo más que pueda. Busque buenos recursos, ¿sí? Busque buenos documentos de gente que realmente tenga verdaderos estudios en arqueología, en historia, ¿verdad? Que a usted le puedan servir. Les dije del comentario contextual de Chavalas. Ese es un comentario contextual. Ese no viene nada de que, no te predica. Ese libro te da la información nada más de lo que está pasando culturalmente, contextualmente. Te funciona. ¿Ok? Luego dice ahí contexto literario, ¿verdad? ¿Sí? Ujú, ujú. Sí, sí. Ok, ok, la escatología es tan compleja que casi cada iglesia y cada denominación, personas de la misma denominación tienen diferentes es, interpretaciones. Depende, por ejemplo, si usted ve Apocalipsis y usted lo lee literalmente, tal y como está literalmente, usted puede interpretar que los siete años de la gran tribulación son literales, que los 1000 años del reino de Cristo en la tierra son literales, que después Satanás va a ser soltado, ¿verdad? Que después viene la guerra de Armagedón, todo eso literal, tal cual está escrito. Ahora, si usted es de las personas que dice, yo pienso que Apocalipsis, como muchos maestros en teología lo piensan también, este, que Apocalipsis es un libro que está hablando está hablando en símbolos, porque está hablando del emperador de Roma, y no puede usar palabras tal cual, porque pues, entonces tiene que usar palabras escondidas que la gente de la época lo entienden, pero pues lo va a interpretar de otra manera. Por eso tenemos iglesias cristianas todas, que unas creen, ¿verdad?, que ya estamos en los últimos tiempos. Hay gente que dice, todavía no, todavía viene el rapto y luego viene la tribulación. Hay gente que dice, viene la tribulación y luego viene Cristo y la iglesia pasa por la tribulación. Pero es un tema complejo precisamente por eso, porque la escatología, al menos Apocalipsis, son muchas símbolos, cosas que no sabemos qué son. Cuando Juan habla de los escarabajos, ¿verdad? Este, ¿eh? Sí, no, de los escarabajos que se comen las cosechas, ¿verdad? Los que estaban atormentando a la gente. Pues una vez un escritor americano, ¿verdad? Pero fíjese, porque es americano. Y los americanos que traen encima, Hollywood, ¿verdad? Entonces él escribe que los escarabajos eran naves, porque Pablo no sabía, perdón, Juan no sabía, las veía y no sabía cómo llamarles, entonces, porque él no conocía las naves. Entonces les llamó escarabajos, ¿verdad? Pero realmente, perdón, escarabajos no, es langostas, discúlpeme, sí, langostas. Y entonces dice, no son, pero son helicópteros de guerra, ¿verdad? Aviones de guerra. Pero también él tiene su mente peliculesca, ¿verdad? Porque es americano. Sí, porque él traía esta onda, ¿verdad? Pero entonces es muy difícil realmente interpretar, escatológicamente es muy difícil decir, esta es la verdad, ¿sí? Y así va a ser. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en este tema, me apoyo mucho en la opinión de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva me refiero a los primeros 200 años. Y una vez hablamos de eso, no sé si te acuerdas, Cindy. Pero primeramente, yo en este tema me apoyo mucho de la interpretación de ciertos pastores de los primeros 200 años, que me parece muy sensata. Muchos de ellos sí tomaron el Apocalipsis literal tal y como estaba escrito, ¿sí? Y en ese tiempo no existía la idea de un rapto. La verdad es que no pensaban que la iglesia se iba a ir antes de la tribulación, sino que esperaban que la iglesia iba a pasar por ella
y entonces iba a venir Cristo, ¿verdad? Iba a venir el reino de los 1000 años, y entonces todo lo que ya sabemos. Pero, pero yo también creo que, por ejemplo, el dispensacionalismo, aunque no lo creo tal cual, ¿verdad? Tampoco me parece algo ridículo, me parece algo, un trabajo bien elaborado, ¿verdad? Que tiene sus buenos fundamentos. Entonces, dependiendo, también depende mucho tu denominación, te van a enseñar una cierta escatología. Y si tú eres bautista o más bien eres presbiteriano, por ejemplo, te van a enseñar la teología del pacto. Si tú eres pentecostal, ¿verdad? De hueso colorado, te van a enseñar el dispensacionalismo, ¿verdad? Pero realmente es muy difícil decir esta, ¿verdad? Sin falla. Yo, como les digo, basándome en la opinión de la iglesia primitiva, yo el Apocalipsis sí lo veo literal, como está. O sea, tiempos de desastre y tiempos de un anticristo, tiempos de tribulación, pero Cristo al final reinando sobre el enemigo, ¿verdad? Yo también veo los 1000 años de la iglesia primitiva. Yo sí veo, por ejemplo, como muchos opinaron en la iglesia primitiva, que las promesas del Antiguo Testamento para Israel siguen vigentes, ¿verdad? Lo que ustedes ven en Zacarías, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, este mundo, digamos, cómo hubiera sido sin pecado, creo que lo vamos a ver también. Y también creo que después Satanás será liberado para volver otra vez, ¿sí? Atentar a los últimos, y entonces venga la guerra final, y venga el cielo nuevo y la tierra nueva, tal y como está ahí. Así es como yo lo creo, ¿verdad? Pero yo sé que si yo digo eso y usted lo comparte con otros, otros van a decir, no, yo pienso, y muchos hombres estudiosos de la palabra pueden pensar diferente. Ujú. Eh, pero también, hermana, y esto es algo también que, fíjese qué bueno que lo saco el tema, porque si yo voy a empezar a predicar y mi primer tema va a ser el apocalipsis, ¿verdad? Y los tiempos finales. Entonces, es como si a un niño que apenas le sale un diente, luego le quieras aventar una hamburguesa triple, ¿verdad? O sea, vamos a empezar con lo que podemos ir digiriendo, ¿verdad? Pero es un tema que queda pendiente, que sí vamos a tener que analizar. O sea, la escatología es importante, y me da gusto que lo haya preguntado. Pero, ¿alguien aquí tiene alguna idea que quiera compartir o algo que usted sepa? Ok, bueno, bueno, creo que estamos ahorita en el mismo canal, ¿verdad? Más o menos. Pero, y creo que algunos pueden pensar en el rapto antes del anticristo. Y eso es algo que seguramente sería la única diferencia que vamos a encontrar aquí entre unos y otros, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, contexto histórico, pero es muy importante que sepamos. Ahora, también para interpretar Apocalipsis, es bueno que sepamos el contexto histórico, igualmente, ¿verdad? Dónde estaba Juan, qué estaba haciendo, qué le estaba pasando y todo esto. Ahora vamos al contexto literario, ya vamos a terminar al menos la clase de hoy. Este tema nos va a requerir varias sesiones, al menos unas 2 o 3. Cuando yo le digo contexto literario, ¿usted qué entiende? ¿Qué? Literatura. Es decir, el contenido propio, ¿verdad? Pero contextualizado. Cuando hablamos de contexto literario, nos referimos al contenido del libro en sí, en el sentido en que las palabras tienen un significado por cómo están rodeadas. Porque una palabra rodeada de otras puede significar diferente que esa misma palabra rodeada de otro contexto literario, ¿verdad? Eso es, básicamente. ¿Qué está diciendo el autor y por qué lo está diciendo? Y yo me lo tengo que preguntar constantemente. Vamos a Efesios 2, ¿sí? Y luego ya los voy a dejar ir para que vean que no soy malo. Efesios 2, versículo 8. Ok. ¿Y verso 9? Ok. Vamos a esperar a que todos lleguen ahí. ¿Todos están ahí? Ok. Léanlo despacio ustedes ahí, en su mente, procesenlo. Porque por gracia son salvos,
sí, mediante la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, solamente vamos a tomar ese pasaje. Ok. Y a los cristianos nos gusta mucho usarlo como texto de prueba de que las obras no son necesarias para salvación, ¿verdad? Que es cierto. Entonces el pasaje dice esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí. Este pasaje, solito ahí como está, nos hace decir, como la gracia es suficiente, ¿verdad? Porque aparte que la salvación, todo es un regalo de Dios, tengo acceso sin necesidad de las obras, porque la Biblia dice ahí que no es por obras, ¿sí o no dice ahí? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, es por gracia, amado. Sí, entonces, cuando la gente vive en pecado, mucho se habla del proceso y mucho escuchamos a la gente el no juzgar, ¿verdad? Y es que es la gracia, ¿verdad? De Dios y la salvación es del Señor. Y entonces, este pasaje, tal y como está, si yo lo leo, lo puedo usar como excusa para invalidar la necesidad de las obras en el creyente. Porque el pasaje lo único que me dice es eso. Soy salvo por gracia, mediante la fe, y es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si una persona, ¿verdad? Siendo cristiana, está haciendo ciertas cosas, pues es que es por gracia, ¿verdad? O sea, y Dios de todas maneras la salva. Sí, porque es por gracia. Entonces, aquí es donde tenemos que ver el contexto literario. Nos tenemos que preguntar primero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo en ese pasaje? ¿Qué es lo que dice? Que somos salvos por gracia a través de la fe. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Ok? ¿Ok? Pero el verso 9, ¿qué dice? El verso 9 nos dice como nos puede decir a razón. ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Ok? Si usted lee esos dos versículos y usted pregunta, ok, ¿qué dice Pablo? Que somos salvos por gracia, mediante la fe. ¿Y por qué lo dice? Para que nadie se jacte de sus propias obras, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ampliar el contexto literario para no quedarnos en dos versículos y entonces vamos a ver el verso 10. Vamos a añadirle un verso. Vamos a agrandar el terreno. Porque somos, ¿qué dice ahí? Dígalo, dígalo todo. Ok, esto ya me da otra perspectiva, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tomamos los tres versículos. ¿Qué dice Pablo? Que somos salvos por gracia. Pero como ya dimos el 10, somos salvos por gracia, ¿para qué? ¿Para qué soy salvo por gracia? ¿Qué dice el verso 10? Soy salvo por gracia para buenas obras. Es el para qué, ¿sí? Pablo está diciendo que soy salvo por gracia para hacer buenas obras. Cambia el sentido de lo que estoy diciendo. El añadir el verso 10 ya le cambia completamente el pensamiento al pasaje, porque ya aquí en el verso 10 dice, creados para buenas obras. Entonces, tengo que hacer buenas obras. El 9 dice que no es por obra la salvación para que nadie se jacte, pero el 10 dice, somos hechura suya, creados para buenas obras. Es decir, no soy salvo por obras, pero sí para obras. Entonces, Pablo dice en este pasaje, soy salvo por gracia para hacer buenas obras. ¿Y para qué lo dice? Una, para que nadie se gloríe. Y dos, para corregir la idea de la gracia, de que la gracia nos da licencia para vivir sin frutos. Si usted lee este pasaje del capítulo 2, el tema del capítulo 2 no es ni
no es predestinación, ni elección incondicional, no es ni siquiera la salvación. O sea, lo que está hablando Pablo en el verso 2 es, no sean cristianos sin obras. Son salvos por gracia. Pero acuérdense cómo vivían antes. Porque de hecho, si usted lee el verso 2, en el capítulo 2, verso 2, en los que anduvieron de acuerdo a la corriente del mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Sí. También de estas cosas vivíamos nosotros antes, verso 3, en las pasiones de nuestra carne, haciendo deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. O sea, Pablo, fíjense cómo empieza el pasaje. Ustedes eran hijos de ira, hacían cosas de la carne, pero ya son salvos por gracia, por medio de la fe, para que no se glorien ustedes, pero son salvos para que ahora hagan buenas obras. Ese es el sentido del pasaje. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. No sean cristianos que creen que nada más porque ya dijeron, ya soy, ¿verdad? Y ya no hagan nada, sino que son salvos para buenas obras, ¿verdad? Entonces cambia el sentido. Si usted solamente lee el versículo 8, usted tiene una verdad soteriológica. Soy salvo por gracia. Pero si usted le añade el verso 10, además de la verdad de salvación, tiene una verdad ética de aplicación. Soy salvo para buenas obras. Cuando alguien dice, soy salvo por gracia, no por obras, así que estoy en pecado, el Señor de todas maneras, ¿verdad? No, es que este pasaje completo lo que dice es, ¿verdad? Soy salvo por gracia, pero para buenas obras. Y si no estoy haciendo buenas obras, ¿qué significa? Pues que no soy salvo. ¿Sí? Que quizá ya me aparté del Señor, los que creemos, ¿verdad? En eso, que quizá ya el Señor ya ni está, bajo el Espíritu Santo sí estuvo conmigo, sí, ¿verdad? Estaba en el Señor, pero ya no estoy en el Señor, ya me aparté de la iglesia, me aparté de la fe, digo que soy cristiano, pero mis obras ya dicen lo contrario, ¿verdad? Las evidencias. Entonces, esas son las preguntas de contexto literario, ¿sí? Ahora ya para terminar, preguntas de contenido, y ya con esto nos vamos hoy. Preguntas de contexto, ya dijimos histórico y literario. Literario es leer el pasaje e irlo haciendo grande, irlo haciendo grande. Primero el versículo, luego los versículos que están al lado, luego el capítulo y si se puede, todo el libro. Sí, ese es contexto literario. Contexto histórico es todo lo que hay detrás, en la escenografía de la historia, ¿verdad? Ahora, preguntas de contenido. Se relacionan con la gramática del texto. Son preguntas de gramática. Ahora, tal vez usted dice, yo no sé griego, pero sí puedes estudiar la gramática en español. Te sirve. Y si hay una duda, entonces puedes consultar fuentes originales o puedes consultar gente experta en el tema. ¿Sí? De preferencia, gente académicamente responsable. Y si yo digo gente académicamente responsable, me refiero a cuando usted, yo le recomiendo que cuando usted busque un contenido o un comentario histórico, por ejemplo, un comentario cultural o un comentario, digamos, que tenga que ver con el griego, ¿verdad? Que el material no esté cargado de la doctrina del que lo escribe. Que la persona que lo escribe pueda escribir el contenido académicamente sin estar todo el tiempo tratando de meterte su doctrina por los ojos, porque ese no es un contenido serio, ¿sí? Entonces, usted puede buscar significados de palabras, relaciones gramaticales, y la calidad de las respuestas que usted va a obtener tiene que ver con la calidad del material que consulta. Si su exégesis es un video de TikTok, aguas, ¿verdad? A menos que se haya hallado el gran video, ¿verdad? Pero si no, aguas. Ujú. Ok. Ajá. Ujú.
Ok, ok. Es importante hacerlo, o sea, hacer eso que usted me está comentando responsablemente, tomar en cuenta esos artículos, ¿verdad? Que a veces ignoramos. Y como les digo, en español muchas veces la vamos a sacar, si lo hacemos responsablemente. Ahora, va a haber una que otra vez que en español no lo va a poder sacar. Yo le pregunto, ahí mismo en Efesios 2, 8 y 9, y es el último ejercicio, lo prometo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por gracia, no por obras, o como dice, perdón, es que yo tengo otra versión y no quiero confundirlos. Ok, pregunta, ¿qué es don de Dios? Léalo con cuidado y dígame usted qué es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios que me está hablando la Biblia ahí? Ok, tenemos una opinión. ¿Otra? Ok, la gracia. ¿Otra? Ok, ¿otra? Ya todos dijimos diferente, ¿verdad? ¿Quién da más? ¿Verdad? Tenemos tres equipos aquí. ¿Verdad? La salvación, la gracia y la fe. ¿Alguien más? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Ok. Si la fe fuera un don de Dios, entonces tendríamos que ser calvinistas. Tendríamos que decir porque necesitaríamos que la fe fuera regalada para poder creer en Dios. Pero esto no se responde argumentando. Esto se responde en el original. No hay otra. ¿Por qué? Se los traigo aquí escrito y está en su hojita, se me hace. La palabra gracia en el original es charis o caris. Y es una palabra, ¿de qué género? Sí se los puse o no se los puse. Femenino. Gracia es femenino. Fe es pistis. ¿Cuál es su género? Femenino. Esto, dependiendo del uso, la palabra si es femenina o neutra o masculina o plural o singular cambia. Y en el original esto se escribe como touto, ¿sí? Está escrito en género neutro. Para que fuera la fe, el don de Dios, la palabra esto tendría que estar escrito de forma femenina y no está escrita de forma femenina. No puede ser ni la gracia ni puede ser la fe. Está hablando de todo el regalo de la salvación. Lo que dice el pasaje es, todo esto, la gracia, la fe, incluso las obras que usted puede hacer, todo, es un regalo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto no es de ustedes. Usted no compró esos elementos, ¿verdad? Todos los elementos los puso el Señor. Esto es, ¿verdad? Entonces, pero esto no se puede responder de otra manera. Pero cuando usted va al original, se responde bien fácil. Porque la palabra esto, si usted va, hay una herramienta que se llama Logos Calogos, es una página de internet, Logos Calogos. Hay una Biblia interlineal, ahí usted va a ver la palabra que le estoy diciendo. ¿Sí? Y hay otro website que usted puede usar, pero que se llama Encaba, yo se los paso, donde vienen los términos y vienen sus conjugaciones y sus diferentes usos. Entonces, cuando son femeninos, cuando son plurales, singulares, masculinos, neutros, cambian dos letras, sobre todo las finales. ¿Sí? Entonces, como está escrito, es género neutro, no puede ser la fe, no puede ser la gracia. Tiene que ser el regalo completo, el concepto completo de la salvación. ¿Sí? Entonces, pero fíjese, o sea, ¿cómo lo íbamos a saber? Ahí no había de otra, ¿verdad? Teníamos que ir ahí. Pero para eso, y aquí sí, le recomiendo Reina Valera. Aquí sí, porque la Reina Valera es la Biblia ideal si usted quiere leer transliteradamente, es decir, para buscar las palabras en el original, Reina Valera. Porque las otras Biblias, perdón, están parafraseadas. Y entonces van a estar parafraseadas según también al entendimiento de la persona que lo está, digamos, haciendo esa traducción. ¿Ok? Entonces,
En el griego, un pronombre debe concordar por la fuerza con el género del sustantivo al que hace referencia. ¿Sí? Entonces, como no es femenino, no puede ser fe y no puede ser gracia. ¿Sí? En resumen, el contenido, cuando hablamos de contenido, nos referimos a las relaciones gramaticales y a los significados de un pasaje. Al contexto literario, hablamos del hilo de pensamiento del autor, y el contexto histórico es el tiempo y la cultura y el contexto del autor. Y las tres son importantes, pero depende del libro que tú vayas a ver en la Biblia, el peso de alguna puede ser diferente a la otra, ¿ok? Pero las tres tenemos que aplicarlas, ¿sí? De contenido, el contexto literario, preguntas de contenido, contexto literario y contexto histórico, ¿sí? De entrada, tenemos que empezar por ahí, ¿ok? Entonces sí, sería bueno que cuando usted vaya a empezar a predicar, si puede, se consigan materiales serios, ¿verdad? Serios, como le digo, no se compre y, ojo, y no es contra ningún, esto no es contra ningún predicador. A mí los predicadores me gustan y yo, o sea, pero yo le recomiendo, no vaya a comprar el libro de Michel Sugelain y el libro del MacArthur y el libro del Dante Gebel y el libro del... No, ¿por qué? Porque esos no son trabajos académicos. Busque trabajos académicos que no tengan denominación de por medio, ¿sí? Que le den a usted la información que usted requiere en la denominación que usted ya tiene. Y estos libros los puede usar un pentecostal, un bautista, ¿sí? O de cualquier denominación sin problema, porque no te están metiendo una doctrina por los ojos, te están dando la información para que tú la uses. Es trabajo honesto, ¿ok? Entonces yo le invito a que busque, ya les pasé algunos libros, recuérdeme el próximo jueves traerme algunos, ¿sí? De muestra para que usted los vea, lo que usted puede más o menos tratar de conseguir cuando usted, pero también, ¿verdad? Depende cada persona. Pero ahora también, y con esto no quiero decirle que usted tiene que tener 5 libros alrededor cuando usted lea la Biblia para poder predicar. Si usted solo tiene esto, con esto basta, ¿eh? Solamente cuando usted encuentre pasajes muy difíciles de interpretar, sepa que tiene que hacer ese ejercicio, ¿sí? Y que quizá puede preguntar o que no podemos poner reglas de cosas que realmente todavía no entendemos bien, como la del beso que dijimos al principio, ¿ok? Así que, por favor, cuando vayan a predicar, no anden obligando a la gente a, a darse besos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.